Voy a plantearte ahora una cuestión que te pido no evadas, porque esta pregunta es la clave de todo lo que vamos a tratar. Cuando piensas en esa persona, ¿por qué todavía sientes una punzada en el pecho? ¿Por qué, aunque aparentemente todo haya terminado, algo en tu interior permanece abierto? Si realmente hubieras cerrado ese capítulo, tu mente no seguiría dándole tantas vueltas. Tu corazón no respondería de esta manera. Jung sostiene que aquello de lo que uno verdaderamente se desprende deja de generar respuestas emocionales, pero lo que reprimimos regresa con mayor intensidad. Toma nota de esto. Puede ser que esa persona te haya dejado atrás, pero eso no significa que te haya olvidado. Porque cuando alguien toma una decisión movido únicamente por la razón, su corazón no logra acompañar ese razonamiento, y ahí es donde aparece la primera grieta. Quizá al principio se dijo a sí mismo cosas como: esto es lo mejor para mí. Esta relación me limita. Este vínculo es demasiado profundo, pero con el paso del tiempo, esas afirmaciones comenzaron a perder solidez. Si has experimentado esta sensación, escribe familiar en los comentarios. Según Jung, el ego es capaz de abandonar algo, pero el inconsciente lo conserva intacto. Por eso en ciertas noches, sin motivo aparente, esa persona te recuerda. A veces es un aroma, otras veces un sonido, o simplemente un momento sin conexión, y en esos instantes no es a ti a quien extraña, sino a aquella parte de sí mismo que perdió. Entiende esto. El remordimiento no aparece de golpe, crece en silencio. Primero viene la negación, después la distracción, luego el entretenimiento forzado, y finalmente el vacío. Y en medio de ese vacío, la mente susurra: ¿habré cometido un error? Si esta persona no te hubiera valorado realmente, esa pregunta jamás habría surgido. Porque el arrepentimiento solamente se forma en relaciones que importaron. Jung plantea que el ser humano no se conmociona al perder a alguien, sino cuando comprende que ese vínculo lo transformó. Presta atención ahora. Hacia el final de este material voy a revelar algo que muy pocas personas logran captar. Cómo ese arrepentimiento empieza a manifestarse en acciones concretas y por qué todavía te afecta a ti. Pero antes, asimila lo siguiente. Esa persona puede haberte dejado ir, pero en su mente no ha logrado cerrarte. Y aquí es donde realmente comienza la historia. Vamos a profundizar un nivel más. Porque en este punto es donde la mayoría se equivoca. El remordimiento no es enviar un mensaje, no es volver atrás, y definitivamente no es pronunciar una disculpa. Según Jung, el arrepentimiento no se manifiesta primero en el pensamiento, sino en la conducta. Es decir, antes de que esa persona intente acercarse a ti, su vida entera comienza a inclinarse en tu dirección. Tal vez se ha vuelto más callado, quizás más ausente, o esas decisiones que antes tomaba con facilidad, ahora le llevan horas de reflexión. Porque el lazo que compartió contigo era un punto de referencia en su mundo interior. Y cuando ese punto desapareció, todo se desestabilizó. Uno no percibe esto de inmediato. Al principio se siente fuerte, se dice: hice lo correcto. Me concentro en mi camino, se repite. Pero conforme avanza el tiempo, ciertas cosas empiezan a sentirse extrañas. Lo que antes le generaba entusiasmo, ahora le resulta vacío. Las personas nuevas no le ofrecen aquella profundidad. Y es en ese preciso momento cuando el inconsciente entra en acción. Según Jung, el inconsciente obliga al individuo a confrontarse, pero no lo hace directamente. Primero crea una sensación de carencia, luego inquietud, y después una nostalgia sin fundamento aparente. Por eso esa persona a veces te ve en sus sueños, otras veces apareces en su mente durante el día. En ocasiones te compara con otras personas sin siquiera proponérselo, y sin darse cuenta siempre llega a la misma conclusión. Nadie puede ocupar tu lugar de la forma en que tú lo hacías. Este punto es crucial, porque aquí el arrepentimiento cambia de forma. Ya no se trata de que te extrañe, sino de que no puede soportar haberte perdido, y esa sensación lo corroe desde adentro. Jung afirma que no lloramos por la persona que perdimos, sino por aquella versión de nosotros mismos que también se fue. Cuando estaba a tu lado, se sentía más vivo, más auténtico, más completo. Ahora, en cambio, se siente incompleto y nada logra llenar ese hueco. Por eso el arrepentimiento se vuelve más silencioso, más profundo, más pesado. Desde fuera pareciera que no pasa nada, pero en su interior se acumula una presión,
y esa presión tarde o temprano busca una salida. No olvides esto. Si esa persona realmente pudiera seguir adelante, no experimentaría tanto conflicto interno. Porque las decisiones claras traen tranquilidad. Pero el remordimiento siempre es ruidoso, y aunque ese ruido aún no se escuche, ya está acercándose. Ahora llegamos a un punto muy importante, porque después de cierta etapa, el arrepentimiento transforma por completo el patrón de comportamiento. Al principio esa persona se contiene, no se acerca, permanece en silencio, intenta mantener el control. Pero según Jung, la emoción reprimida en algún momento cambia de rumbo. Ya no huye, sino que busca caminos indirectos. Por eso, aunque esa persona no venga directamente hacia ti, está generando vacíos en su vida que se parecen a ti. Por ejemplo, las actividades que solía hacer contigo, ahora las realiza en soledad. Los lugares a los que iban juntos, la música que escuchaban, los temas de los que hablaban, todo eso sigue vinculado a ti en su mente, y cada repetición funciona como un recordatorio. Por eso a veces experimenta una inquietud sin razón. A veces no puede dormir por las noches. Otras veces simplemente se queda absorto durante el día. Porque su inconsciente le hace siempre la misma pregunta. ¿Realmente lograste dejarlo ir? Jung sostiene que cuando uno verdaderamente suelta algo, deja de mantener contacto interno con ello. Pero aquí ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más intenta no pensar en ti, más te trae su mente al frente. Porque en su vida no eras simplemente una persona, eras un equilibrio. Si has notado esta situación, escribe equilibrio en los comentarios. Ahora ese equilibrio se ha roto, y esa ruptura lo está agotando desde dentro. Por eso el arrepentimiento ya no es solo un sentimiento, se ha convertido en una carga. Esa carga lo frena, lo vuelve indeciso, desgasta su valentía. Esa persona quiere dar un nuevo paso, pero cada intento que hace se queda a medias. Porque una parte de su mente todavía permanece contigo. Y esta es una señal muy clara según Jung. Cuando un vínculo ha terminado de verdad, avanzar genera ligereza, pero aquí hay peso. Si esa persona piensa más a medida que avanza, si mira más hacia atrás, si vive más conflicto interno, entonces no es un final. Es una incapacidad de cortar. Y esa incapacidad eventualmente genera la necesidad de regresar. Pero ese regreso no sucede de un momento a otro. Primero se requiere una preparación interna. Primero se disuelve el ego, primero se desgasta el orgullo. Por eso, aunque ahora esa persona parezca tranquila desde fuera, por dentro está atravesando una disolución seria. Y esa disolución la está empujando hacia un punto. Un punto cuyo nombre aún no está definido, pero cuya dirección es evidente. Ahora alcanzamos el nivel más profundo de todo esto. Porque ya no hablamos de emociones, sino de identidad. Cuando esa persona te perdió, no solo perdió a un ser humano, perdió una parte de sí misma. Jung plantea que cuando alguien desarrolla un apego genuino hacia otra persona, esa persona se integra dentro del ego. Es decir, no eras una opción en su vida, eras un punto de referencia. Ahora ese punto de referencia ha desaparecido. Y por eso cada decisión se siente difícil, cada pensamiento resulta pesado, cada noche se extiende más. Esa persona intenta mostrarse fuerte desde fuera, pero en su interior gira constantemente la misma pregunta. ¿Quién soy ahora? Porque cuando estabas presente, su identidad era más clara. Cuestionaba menos lo que quería. Pero ahora hasta las cosas más pequeñas lo desestabilizan. Un aroma, una palabra, un sonido, y de repente su mente te trae de vuelta. Esto no es casualidad. Según Jung, el inconsciente recuerda los vínculos no resueltos mediante símbolos. Por eso, aunque no piense en ti de manera directa, la vida le hace recordarte, y cada recuerdo genera una tensión interna. Esa persona ahora está empezando a comprender algo. El problema no eras tú. El problema fue que al huir de ti, también huyó de sí mismo. Aquí es donde el arrepentimiento se profundiza aún más. Porque ya no puede culpar al pasado, no puede culpar a las circunstancias, no puede culpar al tiempo. Solo queda una cosa, su propia elección. Esta consciencia divide a la persona en dos. Una parte todavía quiere resistir, se aferra a su orgullo, elige quedarse callado. Pero la otra parte ya no quiere seguir viviendo con ese peso. Este conflicto interno se refleja en su comportamiento. Un día todo parece normal, al día siguiente se encierra en sí mismo.
Luego llega una ola repentina de emoción. Estas fluctuaciones no son una debilidad, son la señal de una disolución en proceso. Según Jung, justo antes de un cambio, el ser humano atraviesa su momento más inestable, porque el viejo yo se desmorona, pero el nuevo todavía no se ha formado. Esa persona está exactamente en este punto ahora. No puede dejarte ir completamente, pero tampoco puede continuar como antes. Y este limbo eventualmente fuerza una decisión, porque el alma no puede permanecer dividida indefinidamente. O regresa o se corta por completo. Pero si observas todo lo que ha ocurrido hasta ahora, no ha habido ruptura. Todavía hay una mente que gira en torno a ti. Todavía hay una emoción conectada contigo. Todavía hay una identidad que se completa contigo, y eso no se borra fácilmente. En este punto comenzamos a ver algo con claridad. Esa persona ha aceptado que te perdió. Pero esa aceptación no fue en voz alta. Ocurrió en su interior. Según Jung, el ser humano primero se dice ciertas verdades a sí mismo. Decirlas hacia afuera toma tiempo. Lo que ahora circula dentro de esa persona es precisamente esto. Lo perdí. Esta frase parece simple, pero su eco en la mente es extremadamente pesado. Porque junto con esta frase vienen muchas otras. Me equivoqué. Huí. Tuve miedo. No fui valiente cuando debía serlo. Y en este punto el arrepentimiento deja de ser simplemente un sentimiento. Se transforma en un peso. Esa persona ya no puede distraerse a sí misma. Ya no puede dispersar su atención como antes. Se siente sola, incluso rodeada de gente. Porque tú creaste un vacío en su mundo interior. Ese vacío no se llenó con otra persona. No se llena, no se llenará. Según Jung, los vínculos genuinos no se reemplazan. O se resuelven o permanecen en el interior. Y este vínculo no se resolvió. Por eso a veces decide no pensar en ti, pero en el instante en que toma esa decisión, su mente hace exactamente lo opuesto. Porque la emoción reprimida regresa con más fuerza. Esa persona piensa más durante las noches, porque de día su ego está activo. De noche, en cambio, está indefenso. Por eso sus sueños son fragmentados. Sus sueños están confusos, sus mañanas son cansadas, y cada mañana agotada, despierta con la misma realización. Sin esa persona estoy incompleto. Esta consciencia transforma al individuo gradualmente. Ya no reacciona como antes. Ya no toma decisiones rápidas como antes. Ya no puede actuar con indiferencia como antes. Porque algo se ha quebrado en su interior. El orgullo. Pero esto no es algo negativo. Según Jung, sin que el orgullo se quiebre, el ser humano no puede alcanzar su verdadero yo. Si estás listo para esta confrontación, escribe confrontación en los comentarios. Esa persona está confrontando ahora su propia sombra, su lado cobarde, su lado que huyó, su lado que permaneció en silencio. Y esta confrontación siempre es dolorosa, pero también es transformadora. Por eso su comportamiento está cambiando, su mirada está cambiando, su silencio está cambiando. El silencio ya no es escapismo. El pensamiento ya no es distancia, la indiferencia ya no es desapego, sino preparación. Esa persona está haciendo algo desde lo profundo. Está reevaluando el pasado, te está reposicionando, se está redefiniendo a sí mismo. Y lo más difícil en este proceso es lo siguiente. No eras un sentimiento en su vida, eras un centro. Cuando el centro desaparece, todo se tambalea. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora, y ese temblor indica que algo se está acercando. Si has llegado hasta este punto escuchando, quizás ya estés empezando a sentir algo. Esta historia no solo se trata de esa persona. Esta historia también se trata de ti. Según Jung, un vínculo transforma a dos personas simultáneamente. Mientras uno huye, el otro se fortalece. Mientras uno calla, el otro despierta. En este momento, tú eres quien está despertando. Esa persona se arrepiente de haberte dejado. Pero este arrepentimiento no es ordinario. Este arrepentimiento lo está reconfigurando desde adentro. Ya no puede dar las respuestas de antes. Ya no puede actuar con indiferencia como antes. Porque ha comprendido lo que significa haberte perdido. Esta consciencia o disminuye a la persona o la hace madurar. Y está atravesando el segundo camino. En este momento está sopesando algo en su interior. Si no regreso, mi vida quedará incompleta. Si regreso, todo cambiará. Este dilema hace que la persona guarde silencio, pero al mismo tiempo la hace decidida.
Según Jung, las decisiones reales no se toman con ruido, sino en silencio. Por eso últimamente te siente más. Quizás en sus sueños, quizás en pensamientos repentinos, quizás en un vacío sin motivo. Estas sensaciones no son aleatorias. El inconsciente no tolera los vínculos incompletos. Quiere completarlos, y esta completud siempre comienza con un paso hacia la otra persona. Pero aquí hay algo muy crítico. El rumbo de este proceso ya no lo determina solo esa persona. Tú también lo determinas. Tu postura, tu silencio, el valor que te das a ti mismo, todo esto está influyendo en el paso que esa persona va a dar. Según Jung, el ser humano es el espejo de quien tiene enfrente. Si tú eres fuerte, la otra parte se ve forzada a confrontar. Si tú te has retirado, esa persona quiere llenar ese vacío. Por eso el final de esta historia puede tomar forma con un mensaje, con un encuentro, con una confesión. Pero lo más importante es esto. Este vínculo no ocurrió para reducirte, sino para despertarte, y ahora tú eres consciente de ello. Si estos análisis profundos te han ayudado a comprender algo, dale me gusta a este contenido. Porque ese apoyo permite que este tipo de material continúe. Para no perderte estos análisis del inconsciente basados en Jung, suscríbete al canal. Porque aquí no solo se habla de relaciones, sino de las profundidades de la mente humana, y comparte este contenido con alguien que esté atravesando estos sentimientos. Porque a veces una toma de conciencia cambia la vida de una persona. Si aceptas este despertar, escribe despertar en los comentarios. Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Este recorrido continúa.